this, then hearts begin believing. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on. Profetas en casa. ¿Cuántos de nosotros provenimos de una familia? Todos provenimos de una familia. Y la familia es el núcleo más íntimo de una sociedad. Es ahí donde cada persona puede expresar libremente su personalidad, con sus cualidades o defectos. Por eso debemos trabajar en cultivar dentro de cada hogar la presencia de Dios, las disciplinas espirituales y el rol que Dios estableció para cada miembro de la familia. Debemos volver al diseño original creado por Dios desde el principio de la creación. La familia en este momento es una de las instituciones más perseguidas por el enemigo. Él levantará ideologías, pensamientos y buscará destruir la familia. Es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios, como personas que tenemos un privilegio, que somos adelantados en cierta manera al resto de las personas, porque nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Hay personas que su corazón está en tinieblas, no quieren, están enceguecidos, el enemigo los tiene atados y aunque tal vez quisieran, no pueden, es como un bloqueo. Pero nosotros, gracias a la sangre de Jesús, podemos recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que ser guardianes de nuestras familias, tenemos que ser protectores de la familia. Y por eso es importante que cada uno de nosotros hoy salga con ese principio en su corazón: voy a ser un profeta en casa. Porque muchas veces nosotros descuidamos lo más valioso que el Señor nos ha entregado, y es la formación de la familia. Tenga usted tres aspectos en cuenta de lo que una persona realmente temerosa de Dios hará en su familia o por su familia. Número 1, sea o ser un profeta en casa. ¿Qué quiere decir profeta? La palabra profeta significa que es aquella persona que le presta la boca a Dios. ¿A cuánto les gustaría prestarle la boca a Dios para que hable por medio de usted a su familia? Muchas personas no le han prestado la boca a Dios porque su hablar no es como el de un hijo de Dios. Dice el libro de Santiago: hermanos míos, nosotros no podemos de una misma fuente sacar agua dulce y agua salada, así como de una misma boca no pueden proceder maldición y bendición. Con la misma boca que bendecimos a Dios, maldecimos a los seres que son semejantes a Dios. Y dice el apóstol Santiago: esto no debe ser así. Y es necesario que nosotros tengamos muy definido quién es nuestro Padre, a quién yo le sirvo, y la manera como hablo es la que testifica a quién le pertenezco. Recuerde usted que el apóstol Pedro, cuando estaba allí la noche antes en la que iba Jesús a ser crucificado, que lo tenían en el pretorio, una de las mujeres, porque él negó que conocía al maestro por temor a morir, pero una de las mujeres dijo: hasta en la manera de hablar se le conoce que es uno de ellos. Por eso la tercera vez el apóstol Pedro, para que no creyeran que él era de los de Jesús, empezó a maldecir, a renegar, a blasfemar, a decir: no conozco ese tal por cual, a insultar a su propio maestro. Cuando él empezó a hablar así, dijo: no, sí, él no anda con él, porque una persona que ande con el Señor tiene que hablar diferente, tiene que mostrar en la forma como habla que su boca se la presta a Dios. Tomar la autoridad que Dios nos ha dado, esa autoridad profética, nos lleva a transformar las circunstancias dentro de los hogares. Nuestras palabras deben ser palabras que edifiquen y no palabras que maldigan a nuestras propias familias o a los seres que más amamos. Dice uno de los proverbios: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ame comerá de sus frutos. ¿Qué nosotros hablamos en nuestros hogares?
Muchas veces las personas en los hogares hablan necedades, se insultan, se maltratan. Y usted tiene que ser un profeta como padre, como madre. Tiene que ser un profeta porque nadie conoce las necesidades de su familia más que usted mismo. Usted conoce las debilidades de los hijos y usted tiene que afirmarlos en fe y no afirmarlos en lo malo que ellos son. Es el caso de un niño que se porta mal en el colegio, entonces la maestra dice: es que su hijo es rebelde, su hijo es rebelde. Y usted, en vez de desmentir eso, usted afirma: claro, sí, usted es un rebelde, usted siempre me vive avergonzando, usted no me da sino dolores de cabeza. Usted como profeta tiene que cambiar las circunstancias. Sea valiente, dígale: profesora, usted no conoce realmente a mi hijo. Si usted lo viera en la casa, él es tan obediente. Mira, él es diferente, él aquí tal vez se está portando como no debiera. Y míralo, mi hijo, usted tiene que sacar lo verdaderamente bueno que hay en ti. Tú eres un hombre obediente, tú eres el mejor, vas a sacar las mejores notas. Y tal vez cause risa o algunos: uy, ese sí hablas como loco. Pero eso es ser un profeta en casa. Cuando el Señor Jesús miró a Pedro, lo primero que vio, sabiendo que él se llamaba Simón, caña cascada, quebradiza, temperamento débil, el Señor no le dijo: y no, este me va a dar guerra. El Señor le dijo: no te llamarás más Simón, sino Pedro, roca fuerte, de un solo temperamento, de un carácter estable. Y llegó el momento en que Pedro le tomó tiempo, pero Pedro llegó a ser esa roca estable que cuando tuvo que entregar su vida por el Señor, él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, crucifíqueme con los pies hacia arriba. O sea, tuvo el carácter de él en ese momento poner su vida por el Señor, cosa que no lo hizo cuando estaba Jesús en aquella noche. Pero lo que Jesús profetizó sobre él se vino a cumplir. ¿Por qué debo ser un profeta en casa? Escuche: nadie ama más a su familia que usted mismo. Por eso no los maldiga. Padres, mire, absténganse en cuando están bajo los efectos de la ira, de empezar a desatar esas palabras. Porque cuando estamos muchas veces enojados, estresados y cargados, ¿qué hacemos? Empezamos a maldecirlos, a renegar. Y el que ame, dice: lo que usted habla, eso es lo que usted va a comer, eso es lo que usted va a recibir. Y a veces uno dice: Señor, pues es normal, es el estrés de la vida. Pero por eso el apóstol Pablo decía: airados, pero no pequéis. O sea, ya que usted está con la piedra afuera, no la tire. Es lo que está diciendo. O sea, cálmese, respire profundo, espere que le pase la ira y entonces usted podrá llamar a su hijo y corregirlo. No le estoy diciendo que se vuelva pusilánime, que deje que todos hagan lo que quieran, no. Pero para corregir no hay que maldecir, porque por eso es que muchos hijos continúan en la rebeldía. Y a mí me sorprende que hay mamás que aún llegan aquí a la iglesia con los niños: ay, pastora, óremelo, es que él es tan rebelde. Y el niño escucha, entonces él tiene una afirmación, una profecía. Hay una palabra que él la cree y él piensa que él es un rebelde. Pero usted empieza a decretar: mi amor, por ejemplo, el chino, usted le dijo: me tiende la cama. Y él se descabulló y se fue y dejó la cama sin tender. Entonces usted se espeluca y cuando llega del colegio, mejor dicho. Pero ¿qué tal si usted empieza a decirle: mi amor, si tú eres el más ordenado, si tú eres una persona tan cuidadosa de tus cosas, ¿qué te pasó? Seguro se te olvidó, ¿verdad, mi amor? Ve y tiende la cama. Pero no lo maldiga. Porque el problema muchas veces es que nosotros pensamos: no, es que a mí así me educaron y vea, y no me ha pasado nada. ¿Cómo que no? Mire el carácter que tiene. Que nosotros cambiemos, porque nadie ama más a su familia que usted mismo. Nadie tiene más autoridad sobre los hijos que usted como padre. Las palabras que usted dice sobre sus hijos tienen un poder creativo. Por eso Jesús le dijo a los judíos: en el día del juicio ustedes darán cuenta delante de Dios de toda palabra. Porque con las palabras usted crea vida o crea muerte. Usted crea hombres de bien o usted crea delincuentes. Hay papás que tristemente le dicen a los hijos que usted es un pícaro y se lo repiten.
hasta que eso en el cerebro produce un efecto que todo el ser de la persona empieza a creer que él es un pícaro y actuar de tal manera. Es importante que nosotros cambiemos. Yo no sé si usted recuerda cuando a Albert Einstein le envían una nota del colegio, una carta, y la mamá toma esa carta, y cuando ella empieza a leer esa carta y empieza a decir, señora, le entregamos a su hijo, él es tan inteligente, tiene una inteligencia superior y aquí no podemos tenerlo porque creemos que es mejor que se eduque en casa. Bueno, ella llegó y leyó esa carta delante del niño y toda la vida él pensó que era así. Hasta muy entrado en años fue que él encontró la carta y supo realmente que la carta decía otra cosa, que él no era capaz, que él no iba a salir con nada, tenía problemas, o sea, no captaba nada. Y note cómo una madre que supo que tenía autoridad sobre su hijo, ¿en qué lo convirtió? En un gran hombre. ¿Cuántas madres van a cambiar la forma como hablan de sus hijos? ¿Cuántos padres van a cambiar cómo hablan de sus hijos? Esposos, ustedes tienen autoridad para darle forma a su esposa. Si usted le va diciendo, ay, gorda, algunos le dicen de cariño gordita, pero aunque sea de cariño es una atadura. Dígale, mi perfecta, mi reina, mi princesa, y ella será eso. Usted le da forma a las personas, a sus hijos. Usted moldea la vida de ellos con sus palabras. Créame que es tan importante cuando el Señor dijo, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. ¿Con qué fue creado el universo? Con la palabra. Todo lo que existe, dice la Biblia, todo fue creado con la palabra. Igualmente usted le da forma a sus hijos. Si usted los proyecta a ser exitosos y aún en los errores, usted cuando tenga que corregir a sus hijos, escuchen, ataque el pecado y no al pecador. Un ejemplo sencillo, escuche a los niños cuando hablan. El uno no le presta algo al otro y la respuesta, ay, es que usted sí es envidioso. Note que está atacando a la persona y no al pecado. Es que usted es un mentiroso. Yo le enseño a mi generación, le digo, mira, no ataque a la persona, dile así, mi amor, las mentiras son del diablo. Y si tú dices mentiras, te haces amigo del diablo. Y estoy atacando es el pecado y no el pecador. Es lo mismo que los padres deben hacer, ataquen lo malo. Ataquen las conductas incorrectas, pero tome la palabra de Dios como esa fuente. Note cómo el Señor nunca maldice a nadie. Cuando el Señor Jesús le trajeron la mujer adúltera, la ley era muy estricta, la ley judía, toda mujer adúltera o hombre que fueran atrapados en el acto, dice que morían los dos irremisiblemente, los apedreaban. Y entonces cuando le llevan a una mujer, Jesús, la encontramos en el acto del adulterio. ¿Qué dices tú? La ley dice esto. Note cómo Jesús no la atacó. Jesús lo que le dijo fue, mujer, vete y no peques más. Claro, ella ya sabía que había una sentencia de muerte, pero cuando encuentra a Jesús, que ni siquiera la atacó a pesar de que todos se habían ido. Lo mismo la mujer samaritana, una mujer con problemas morales que vivía quitándole el marido a todas. Recuerde que cuando Jesús la encuentra, Él le dice, ve y tráeme a tu marido. Y ella dijo, ¿de dónde? Si tengo, ella le dijo, no tengo. Y Jesús le dijo, está bien, has dicho la verdad, porque 5 ya has tenido y el que tienes ahorita tampoco es tu marido. Eso has dicho con verdad. Y Jesús empieza a hablarle a ella de su problema emocional que la llevó a un arrepentimiento. Si nosotros aprendemos a atacar el pecado y no al pecador, entonces las cosas van a cambiar. Yo les invito a que usted entienda, nadie tiene mayor autoridad sobre sus hijos que usted mismo. Y nadie tiene mayor interés en ver que su familia sea feliz que usted mismo. Así que empiece desde hoy mismo a cambiar algunas palabras que usted ha repetido y sin darse cuenta, si usted mira hacia atrás, fue las mismas palabras con que a usted lo educaron. Y uno empieza a reproducir nuevamente ese patrón. Segundo aspecto, como profetas en casa, entienda que debemos protegernos los unos a los otros.
Protejámonos los unos a los otros. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid la ley de Cristo. Cuando la Biblia habla de restaurarnos, protegernos con un espíritu de mansedumbre, todos tenemos defectos. ¿Y quién es el que más conoce nuestros defectos? En la familia. En el hogar saben cuando usted deja ese aromatizante que todo el mundo quiere salir corriendo, cuando usted va al baño, que bajó, que no bajó, y todo lo conocen en nuestra casa, ¿sí o no? Si usted ronca, si no ronca, si los pies le huelen a bien o a mal, todo se sabe. ¿En dónde? En la casa. En la casa es como realmente nos conocen. Si nosotros miramos en la Biblia, muchas veces los defectos de nuestra familia son una prueba para nosotros. Los defectos de nuestra familia son una prueba para ver qué actitud usted tiene. ¿Se acuerdan del hijo de Noé? Después del diluvio, dice la Biblia que Noé plantó una viña. Eso está en el libro de Génesis capítulo 9, verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, andando de espaldas, empezaron a caminar hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Dice la Biblia que ellos cubrieron el defecto que en ese momento, ahora no era un profeta, era un hombre escogido por Dios, era el que había Dios seleccionado para continuar la raza humana, pero cometió un error y tenía 3, pero uno de sus hijos cometió el error de salir a burlarse. Mire, vi a mi papá, yo sí lo conozco como es. ¿Cuántas veces salimos? Usted no conoce, si usted conociera a mi papá, usted, mejor dicho, se desencantaría. Esposas que dicen, es que usted no lo conoce, y empiezan a descubrir. Hay defectos que son de la humanidad y nosotros no tenemos por qué ir a divulgarlos. ¿Han observado cuando los hijos llega a visita a la casa y empiezan a lucirse? ¿A cuántos papás les ha pasado? Y entonces los hijos empiezan a echarse el agua sucia al uno, a ver el que más se diga, y usted hizo tal cosa y usted no se acuerda. Y yo a ese les digo, mi amor, ¿acaso es que se lo van a llevar a vivir a otra casa? La visita se va y usted se queda y su hermano se queda. ¿Por qué a veces tenemos esa actitud? Es parte de nuestra naturaleza, pero también es parte de los hijos de Dios dejarse formar por la palabra y cambiar esas actitudes. Usted no tiene por qué andar divulgando los defectos de su familia. Ay, mi papá hace esto, mi papá tal cosa, ay, mi papá se tiró uno, uy, no. Y entonces empezamos a tratar de avergonzar cuando hay visita. Es necesario que nosotros no desnudemos a nuestra familia, porque la desnudez o los defectos de nuestra familia son una prueba. Ahora, escuchen, no permita que la humanidad de su familia nos robe el respeto. Como hijo, jamás usted deje de respetar y de honrar a sus padres. Puede acarrear una maldición eterna. ¿Qué le pasó a Can? El hecho de que de Noé se cometió un error no le quitó el poder profético. Recuerde que en el libro de Génesis 9, para terminar, en el verso 25 le dijo Noé: y maldito sea Canaán, siervo de siervo a sus hermanos. Mira, el que no honra a sus padres siempre será esclavo del que sí los honra. Usted tiene que aprender a honrar a sus padres. Usted tiene que aprender a cuidarle las espaldas. Este es un ejemplo. La Biblia dice, y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado las futuras generaciones. Para nosotros esto es un ejemplo. Tome el manto de la familia, cubra
a su familia, no viva buscándole los defectos, no quiera lucirse, porque nadie le va a ayudar a resolver a usted esos problemas de la familia más que Dios mismo, y hablando entre familia. Hoy en día la gente actúa, es que si salen y divulgan y yo no me aguanto, entonces la joven va y le cuenta al amigo lo que le hace el esposo, en vez de buscar a una persona sabia, y por eso los hogares no duran, porque no le da un consejo, no va a buscar ayudarle, sino sacar un provecho, aprovecharse de esa debilidad. Es necesario que nosotros no deshonremos, porque la deshonra nos acarrea maldición. Mire cuántas personas usted ve que nunca levantan cabeza, que trabajan y que las cosas no se les dan. ¿No será que usted anda deshonrando a sus papás? ¿No sería que usted los deshonró? Que usted se atrevió, osó levantarle la voz, osó desafiarlos. Aunque ellos tengan defectos, será Dios quien les pedirá cuenta. Nosotros no somos los jueces de ellos. Es necesario que nosotros entonces nos cubramos, nos protejamos los unos a los otros. Como padres es nuestra responsabilidad poner las cosas en orden, poner la situación en orden, darle lugar a cada uno de los miembros de la familia. Los padres deben velar por el bienestar espiritual de los hijos. Padres, los hijos no se hacen cristianos solo porque usted los manda a la iglesia. Usted tiene que ser un ejemplo, profetizar, ayudar, declarando palabras de bendición sobre ellos. Ellos no se educan solo porque van a un colegio. Es nuestra responsabilidad observar en ellos qué debilidades hay, qué actitudes incorrectas tienen. Cuando uno ve en su corazón altanería, cuando uno ve que son soberbios, llamarlos, venga mi amor. Y no empezar a atacar, es que no. Empezar a hablarles por la palabra. Mira mi amor, la palabra de Dios dice esto. Y uno coge el verso, léelo. Ahora, ¿qué entiendes? Que si hago esto, entonces me va a pasar. Y ellos empiezan a tener un cambio, no por obligación, sino porque usted los forma. Ellos no se van a formar porque uno los insulte, tampoco. Es necesario que nos protejamos mutuamente, que busquemos la manera de cubrirnos las espaldas. Esto sin entrar entonces, es que yo veo que está en adulterio, entonces yo me callo porque voy a cubrirle la espalda. No, yo siempre le he enseñado a los jóvenes que hay pecados que nos llevan al infierno y hay pecados que son cuestiones de disciplina, que esas son las que se pueden cubrir. Si usted ve que alguien está en un pecado terrible y si usted lo aprecia, hágaselo saber. No estoy de acuerdo. Hermanos que se confabulan para taparse en los pecados. Entonces solamente se descubren cuando aparece un embarazo o cuando alguien ya está en una situación en drogas muy avanzado que es difícil de ayudarlo. Esas cosas no se tapan, esas cosas se hablan en familia, se busca la ayuda, mas no sale uno a divulgarlo a las calles, porque algunos en las calles sí hablan, pero en la familia se callan. Y qué triste es ver cuando los hermanos se confabulan, creyendo que con no tapar de los papás el pecado a un hermano, le están haciendo un favor. No se le está haciendo un favor, se le está haciendo un daño. Se le está permitiendo que si esa persona llega a morir en esa condición, se va a ir al infierno para siempre. Por eso hoy nosotros vamos a tener esa sabiduría de poner las cosas en orden. Y tercero, que debemos estar en cuenta es estar siempre bajo una cobertura. Entender que la cobertura nos protege. Nuestra cobertura es la familia. Yo veo a veces que los jóvenes se enojan tanto con los padres y creen que el refugio son los amigos, y siempre he tratado de persuadir a las niñas, decirle, mi amor, mira, el día de mañana cuando tú te cases, cuando tengas hijos, no serán tus amigas las que van a venir a ayudarte, será tu mamá, será tu papá. Ellos van a estar siempre ahí, bueno o malo, son los únicos con los cuales podemos contar. En cierta oportunidad yo le decía a una persona que es del campo político, estuvo enfermo durante 30 días y yo le pregunté, ¿quién estuvo contigo esos 30 días ahí en la clínica? Que ni iba a dormir. Entonces me dijo, mi esposa. Y aquí en adelante tú vas a valorarla, porque será la única que va a estar contigo en esos momentos. Si nosotros aprendemos a estar siempre bajo esa cobertura, a veces el enemigo nos hace ver, ay no, qué fastidio la familia, y uno empieza como a soñar, como a delirar que si se va para otro lado le va a ir mejor.
Mentiras, ese es el enemigo para sacarlo a usted de la cobertura, y una vez esté afuera, él va a buscar aniquilar, va a buscar destruir lo más valioso que usted tiene, que es su alma. Por eso yo le invito a que usted se mantenga bajo esa cobertura. Mira, ¿cuántas personas no tienen papás, no tuvieron una familia estable, una familia que emocionalmente los protegiera? ¿Cuál es para ellos su cobertura? La iglesia. Dice la Biblia que el Señor hace habitar en familias al desamparado, a la viuda, al que no tiene familia. Él lo hace habitar. La iglesia es su cobertura. En la iglesia usted puede romper las maldiciones generacionales, maldiciones autoproferidas, cadenas que vienen por herencia generacional. Es en la iglesia donde Dios ha establecido para proteger, para cubrirlo a usted, para guardarlo. Tienes que empezar a despertar ese amor por la casa de Dios. Si nosotros en nuestras casas no mostramos amor por la casa de Dios y lo hacemos es como por cumplir, entonces algunos llegan después de la alabanza, tarde, llegan cansados, estresados y empiezan como a ver, como cuando iba a misa, uno era media hora y le parecía que era muy largo. Realmente no lo era, pero porque no, cuando no hay amor, a uno el tiempo se le hace eterno. ¿Sí o no? Recuerde cuando uno está enamorado y esas cuenticas de teléfono que le salían. Hoy en día es una bendición porque es muy barato, pero yo me acuerdo que a mí me llegaba el recibo hace 24 años, pagué recibos de 180,000 pesos, porque de Piedecuesta a Bucaramanga era larga distancia y no había forma uno de esperar que nadie más, no, yo lo pago. ¿Por qué uno hablaba tanto y hablaba y veía a la persona y seguía hablando? Porque está enamorado. Mira, de la misma manera, enséñele a sus hijos amor por la casa de Dios. Que usted se sienta enamorado de Dios, que usted sienta, el domingo se prepare con tiempo. ¿Por qué empezamos a alistarnos cuando ya son las 6? Eso significa que no estoy enamorado de Dios. Si usted ama a Dios, usted se prepara con tiempo, se alista, es su mejor cita, y todo eso hace que sus hijos quieran seguir ese camino. Porque muchas veces se arman conflictos antes de venir a la iglesia porque nos coge el tarde. Entonces siempre hay uno que sí le gusta llegar temprano y lo que hacemos es que lo hacemos pecar porque le sacamos la piedra, porque esa persona dice, sí, ya no voy por allá, y salen todos regañados. Pero yo quiero decirles, mujeres sabias, la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la desbarata. Si usted sabe que la reunión es a las 6 y tiene niños, ¿desde cuándo los tiene que empezar a alistar? Que me tengo que planchar el cabello, pues hágalo temprano. Organice su tiempo, todo es cuestión de disciplina. Pero me siento a ver televisión toda la tarde y me levanto ya como con la mente toda embotada y ya me coge el tarde. Eso genera muchas veces estrés. Y entonces se pierde esa protección porque uno no llega con el ánimo, no llega uno, Señor, yo quiero alabarte, quiero levantar mis manos, sino que llegas todo acalorado y pensando, no, y ahora se siente condenado porque es que peleé antes de venir. Y ya no siente esa paz. Yo quiero motivar hoy a la iglesia para que despertemos ese amor por la casa de Dios. David decía, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, a la casa del Señor iremos y estaremos alegres. ¿Cuántos se van a alegrar cada domingo por venir a la casa del Señor? Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Es un gozo para mí, es un gozo para mí ir a la casa de Dios. No es una carga. Importante que usted, todo lo que haga para Dios, los que tienen una célula en su casa, que ese día sea como una fiesta, que usted prepare el ambiente, que usted organice todo. Y eso va a hacer que nuestros hijos aprendan a amar la obra de Dios, que para ellos no es una carga, sino es una bendición. Yo quiero en esta noche retar a la iglesia que salgamos a poner por obra esta semana, cambiar las palabras negativas por palabras de fe, palabras proféticas, que usted hoy determine. Y yo sé que aquí vemos muchos que tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Escuchen, el profeta Isaías, cuando tuvo una revelación, porque dice que él entró al templo y la gloria de Dios entró en el templo, mira la angustia de él, ¿cuál fue? Cuando él ve la gloria de Dios, dice, ay de mí, soy hombre muerto.
Y él dice, porque siendo yo un hombre y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis labios se han contaminado. Él vivió en una época de crisis. Siempre la humanidad sin Dios ha estado en crisis. Y él vivió en una época en que la gente renegaba, maldecía, había violencia, habían quejas, y eso que no había internet, ni WhatsApp, ni nada de eso. Pero ¿cuántas veces nos pasa que vivimos en una situación difícil? Y entonces hoy en día nadie respeta a nadie, y uno como que también está aprendiendo a hablar con labios inmundos. Palabras negativas, queja, renegamos, maldecimos, nada nos parece bien. Hermanos, yo quiero decirles algo. En nuestro país, pase lo que pase, si usted se consagra a Dios, el Señor lo protegerá en su santo seno. Dios lo guardará de toda crisis. Pero cambiemos nosotros, no sigamos hablando como todo el mundo. No, habrá grupos de los que nos tenemos que salir. Hay gente que es terrible. Si usted no es capaz de persuadirlos a que cambien su manera de hablar, mejor aléjese. Porque acuérdese que la angustia del profeta Isaías era por lo que él estaba hablando. No sé cuántos ustedes tengan que decir, ay, ay de mí, Señor, que siendo yo un padre, que debiendo proteger mi familia, la he estado maldiciendo, he estado declarando sobre ellos profecías de maldición. Y hoy usted tiene que ser radical en eso, porque en el día del juicio usted va a darle cuentas a Dios. Si usted le dijo a su hijo que era un vago, rebelde, mentiroso, usted dará cuentas a Dios en ese día. Recuerde siempre, ataque el pecado y no al pecador. O sea, como alguien dijo, duro con el cargo, suave con la persona. O sea, duro con la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, aplicar la palabra, pero suave con el pecador. No hay que maldecirlo, no hay que insultar, no hay que injuriar a las personas. Así no van a cambiar. De lo contrario, lo que nosotros vamos a hacer, si hablamos como el pueblo que tiene labios inmundos, es que vamos a ser herederos de juicio. Pero hoy Dios quiere hacerte un profeta en casa, un profeta que declare palabras de bendición y no de maldición. Levanten ese aplauso al Señor.